Bienvenidos a esta nueva entrega del curso de bioquímica. Hoy veremos todo lo que está relacionado con la estructura tridimensional de las proteínas y haremos énfasis en la estructura primaria, secundaria, terciaria y parte de la cuaternaria. Para poder comenzar, necesito recordar un poco la formación del enlace peptídico. Este enlace peptídico, como recordamos y vemos en esta imagen, es la unión entre dos aminoácidos que se unen a nivel del carboxilo de uno con el amino del otro, formando una amida que conocemos como el enlace peptídico. Este enlace peptídico es la unión de los aminoácidos que se da secuencialmente. Esto significa que para que los aminoácidos se den, debemos encontrar una serie de secuencias que vienen preestablecidas desde el código genético. Es allí donde sucede la estructura primaria de una proteína. Como observamos en esta imagen, vemos que la información transferida desde el gen hacia el RNA mensajero y de este RNA mensajero al ribosoma forma la estructura primaria de una proteína. Entonces, para que comprendamos más o menos el enfoque de una estructura primaria, es el orden en el cual los aminoácidos han sido puestos en la cadena polipeptídica y eso determina la estructura esencial o el esqueleto principal de una proteína. En la medida que se van adicionando aminoácidos a la estructura primaria de la proteína, esta adhesión de aminoácidos hace que dicha proteína se pliegue en el espacio. Ese plegamiento es el origen de la interacción entre las cadenas de aminoácidos, específicamente sus esqueletos carbonatados, lo que hace que ellas empiecen a ser puentes de hidrógeno intramoleculares, o sea, al interior de la molécula. Ese plegamiento es únicamente interacciones de puentes de hidrógeno entre los esqueletos carbonatados. Esa interacción se puede dar únicamente entre una distancia de 5 aminoácidos máximo y una distancia de 2 aminoácidos mínimo. Vamos a observar entonces a continuación la clasificación de las estructuras secundarias de las proteínas. Estamos observando en esta imagen la clasificación y vamos a encontrar que existen 4 tipos de estructuras secundarias. Cada una recibe un nombre específico y ese nombre está determinado por la cantidad de residuos que coge en ese pliegue y la interacción que hay entre un aminoácido y a qué distancia está la interacción con el otro aminoácido. Entonces vamos a encontrar los diferentes tipos de plegamientos. Como les estaré explicando, la hélice 3-10. Este nombre viene de la forma que toma una forma helicoidal hacia la derecha y ese número 3 significa que es una interacción entre el carbono 1 y el carbono 3. Ahora, el número debajo del 3, que se llama 10, hélice 3, 10, ese 10 significa que determina el número de átomos que componen o que abarcan el puente de hidrógeno. Como observamos en esta imagen, vemos cómo el puente de hidrógeno se forma entre el carbono carbonilo del carbono 1 y el grupo amino del aminoácido 3. De ahí viene el nombre de hélice 3. Ahora, si contamos el número de átomos que están cubiertos por ese puente de hidrógeno, nos damos cuenta que da un número total de 10. De ahí aparece el nombre de este tipo de estructura secundaria denominada hélice 3-10. La forma es muy característica. Tiene una forma que hace un pliegue muy central y tiene una especie de forma en zigzag en los cuales se alarga un poco las aristas y la altura de esa conformación espacial. La siguiente estructura secundaria se denomina la hélice alfa. Es la forma secundaria más común en la naturaleza, es una de las más comunes, y esta estructura se forma gracias a la interacción entre el aminoácido 1 y el aminoácido 4 del enlace peptídico.
Esta hélice alfa realmente tiene un nombre que se denomina hélice 3.613. ¿Qué significa eso? Significa que por los números de residuos de aminoácido que coge la vuelta de la hélice es en realidad 3.6, o sea, 3 y un poquito más. Lo que determina ese número 13 es el número de átomos que contiene el pliegue del puente de hidrógeno. Este puente de hidrógeno se da entre el carbonilo del aminoácido 1 y el grupo amino del aminoácido 4. Significa que ese puente de hidrógeno contiene 13 átomos y hace el pliegue que determina este tipo de forma conocida como hélice alfa. En esta imagen estamos observando la forma espacial de una hélice alfa que, a diferencia de la hélice anterior, muestra un plegamiento un poco más cerrado, menos en zigzag y que permite interactuar un poco más hacia el centro de la estructura en plegamiento en la forma espacial. La siguiente estructura secundaria que analizaré se llama la hélice pi. Este tipo de hélice se forma gracias a la interacción entre el aminoácido 1 y el aminoácido 5 del enlace peptídico. En realidad, la hélice pi también se denomina hélice 4.416. Como observamos en esta imagen, este tipo de hélice nos está mostrando que el número de residuos de aminoácidos son 4.4 en la curvatura de la hélice y la interacción del puente de hidrógeno se presenta entre el aminoácido 1, su carbonilo, y el grupo amino del aminoácido 5. Este puente de hidrógeno va a contener 16 átomos en total en el plegamiento, lo que determina una estructura espacial un poco más ancha, como observamos en esta imagen. Ese plegamiento hace que el punto central de la hélice, o sea, el vértice central, se anche mucho más, permitiendo una forma un poco más cóncava y permitiendo la formación de una estructura un poco más grande desde el punto de vista de la hélice. Este es el tipo de hélice, no es muy común, pero se denomina la hélice pi o también conocida como la hélice 4.416. La siguiente estructura secundaria que analizaré se denomina las hebras beta. Estas hebras serán realmente el insumo para producir una estructura más adicional que se denomina lo que denominamos como láminas beta. Pero tenemos que comprender primero las hebras beta. ¿Cómo se forma una hebra beta? Realmente la hebra beta recibe su nombre desde el punto de vista de hebra o también la denominan como cinta 2,7. Continuando con lo que hemos hablado en los otros tipos de estructuras secundarias, esta cinta, que se llama cinta 2,7 o hebra beta, es la interacción entre el aminoácido 1 y el aminoácido 2. De ahí aparece el número 2 como coeficiente principal. Esto significa que por cada vuelta de la cinta o de la hebra beta necesita dos aminoácidos. La interacción se va a dar entre el carbonilo del aminoácido 1 y el amino del aminoácido lateral o subsecuente o el aminoácido 2. Este puente de hidrógeno, como observamos en esta imagen, es el resultado de la interacción de esas dos moléculas, lo que absorbe o contiene exactamente 7 átomos por puente. Este tipo de hebra beta no es común solita, pero cuando varias hebras beta se juntan, forman lo que denominamos realmente una lámina conocida como lámina beta. Entonces, la interacción entre varias cintas 2,7 o lo mismo, varias hebras beta van a dar origen a lo que conocemos como realmente una lámina beta. Las láminas beta se dividen en dos tipos: las láminas que conocemos como láminas paralelas y las láminas que conocemos como láminas antiparalelas. Analicemos entonces las hojas beta paralelas. Observamos aquí dos cintas beta. Una cinta está en la parte de arriba
y se observa una cinta contigua que está en la parte de abajo. Estas cintas tienen una interacción entre ellas y se dicen que son paralelas porque son cintas que siguen teniendo los puentes de hidrógeno entre el aminoácido 1 y el aminoácido 2. Pero aquí sucede una cosa muy característica, y es que entre esas cintas se van a formar una nueva interacción y se denominan paralelas porque la cinta de arriba tiene el grupo carboxilo, que está a mano derecha, al lado del grupo carboxilo de la hebra subsecuente. Igual pasa con el grupo amino, que está a mano izquierda, que está paralelo al grupo amino de la otra cinta. Por eso se llaman hojas beta paralelas. Estas dos hojas hacen puentes de hidrógeno con hojas contiguas entre ellas, formando lo que denominamos puentes de hidrógeno con unos ángulos muy característicos, como observamos en esta imagen. Son ángulos más o menos de 45, y esta flecha muestra cómo las dos cintas beta son paralelas. Como observamos en esta imagen, se ven pliegues con ángulos definidos, lo que denominamos normalmente como una interacción denominada hojas beta paralelas. Analicemos ahora entonces las hojas beta antiparalelas. Aquí se observan dos hélices, que se observa una hélice de 2,7 arriba y una 2,7 abajo, que son contiguas, pero aquí, a diferencia de la hoja anterior, observamos que la interacción entre el aminoácido 1 y 2 de una de las hélices, el puente de hidrógeno, tiene una forma hacia un lado, mientras que la de la contigua está invertida. Esto se nota porque si observamos aquí, vemos cómo la cadena de la hoja beta inicia en la parte superior a mano izquierda, inicia en un grupo amino y termina en un grupo carboxilo. En cambio, la hoja beta inferior inicia en un grupo carboxilo y termina en un grupo amino. Miremos entonces que a mano izquierda son antiparalelos los grupos funcionales. El grupo amino está primero y el carboxilo después, mientras que a mano derecha también observamos lo mismo: grupo carboxilo arriba y grupo amino abajo. Esto nos da una forma característica de puentes de hidrógeno, que son puentes de hidrógeno con ángulos en 90 grados, formando unas hojas que denominamos como hojas beta antiparalelas, dado que la forma como se determina se pone la cabeza del grupo amino hacia un lado y el grupo carboxilo hacia el otro. Aquí observamos esta forma, y esta forma antiparalela es muy característica de las estructuras proteicas propiamente dichas. Otra estructura secundaria que aparece se llaman las asas y los giros. Estas asas y giros aparecen intercaladas entre las hebras y los giros que vimos anteriormente. Como observamos en esta imagen, vemos que estos tipos de asas y giros permiten que la estructura polipeptídica se doble en sí misma. Son hechos a partir de aminoácidos hidrofílicos que hacen puentes de hidrógeno con el agua, torciendo la estructura. Aquí observamos los dos tipos, vemos a mano izquierda los giros y vemos como una hoja beta, o sea una cinta beta, forma una interacción, se tuerce por un giro y se encuentra con otra hoja, para así formar hojas antiparalelas. Ahora, si miramos aquí a mano derecha, observamos en esta estructura cómo en cambio una cinta beta interactúa y se tuerce por un asa para formar después una hoja paralela. Entonces, los giros y las asas permiten la formación de hojas paralelas, hojas antiparalelas, la relación con otros tipos de interacciones como son hélices alfa, hélices pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos asas y estos giros están intercalados entre las otras estructuras secundarias, que son más intensas y son más repetitivas. Existe una derivación de la estructura secundaria conocida como superestructura secundaria. Ese tipo de derivación se denominan también motivos. ¿Qué es un motivo? Un motivo es la combinación entre giros, láminas, asas que se repiten en una región de la proteína. Entonces, normalmente lo que se pretende es
que una región donde hay varias estructuras secundarias parecidas, unidas entre ellas, con una forma característica, como observamos en esta imagen, eso se denominan motivos. Se han definido los motivos como algo hereditario, porque las proteínas van evolucionando. Entonces, parece ser que ciertas regiones de las proteínas que tienen funciones muy específicas heredan ciertas secuencias o estructuras secundarias que son perpetuadas y forman lo que llamamos los motivos. Otra estructura supersecundaria se denomina los dominios. Los dominios es un cúmulo de motivos cuya característica es que forman una región proteica con una función específica. De ahí viene el nombre del dominio, el dominio proteico. Estos dominios, como observamos en las siguientes imágenes, vamos a ver que son regiones en las cuales tienen una repetición amplia de motivos que permiten a su vez aportarle a la proteína una característica en una región. Observamos, por ejemplo, un barril, observamos, por ejemplo, una múltiple interacción de hojas, múltiples interacciones alfa-beta, etc. Antes de llegar a la estructura terciaria debemos tener una relación del dominio. Todavía la proteína no tiene función. La función aparece en la estructura terciaria. La estructura terciaria de una proteína ya es la estructura en la cual la proteína se pliega y las interacciones son netamente entre las cadenas laterales. Esos pliegues tridimensionales de la cadena polipeptídica dan realmente a la estructura terciaria su valor. ¿Y cuál es el valor? Que cuando una proteína debe tener una función biológica, como mínimo en la estructura espacial, tiene una estructura terciaria. Hago claridad, como se observa en la imagen, que esa interacción se da entre estructuras como son puentes disulfuro, entre las cadenas laterales de los aminoácidos tipo tiol como metionina, puentes de hidrógeno, enlaces iónicos y fuerzas de Van der Waals, pero esas interacciones que se van a dar entre los aminoácidos no se da entre la cadena carbonatada de un aminoácido y otro, como sucedía en las estructuras secundarias, sino que se da como interacción entre las cadenas laterales de aminoácidos que se encuentran en la misma región. Cuando una proteína alcanza a tener la estructura terciaria, prácticamente ya es una proteína funcional, y esta característica se la ha dado desde el principio la estructura primaria. Para que una proteína tenga estructura terciaria, esa proteína debió haber salido del retículo endoplasmático rugoso y se deberá encontrar con una molécula con una proteína que observamos aquí que se llama una chaperonina. Esta chaperonina es una proteína que tiene una condición, y es que esta proteína chaperona o chaperonina toma el polipéptido con una estructura secundaria muy rudimentaria y cuando lo incorpora en su parte interna, porque tiene una forma como un barril, esta chaperona la tuerce y la reordena para dar realmente la estructura terciaria de una proteína. Una proteína podrá optar por tener una estructura cuaternaria, pero no es una obligación. Cuando hablamos de una proteína con estructura cuaternaria, estamos hablando de una proteína que es oligomérica. Significa que tiene varias regiones. Cada región está constituida por proteínas a su vez. Las interacciones que mantienen la estructura cuaternaria de una proteína son los mismos que mantienen la estructura terciaria. Y es el resultado de acciones mucho más complejas que se hacen también mediadas por chaperonas. Según el tipo de proteína que se va a hablar, se deberá especificar las características de las estructuras cuaternarias. Hay que hacer claridad en otra cosa y es la siguiente. Las estructuras cuaternarias, cada subunidad de la estructura cuaternaria o cada oligómero, cada elemento oligomérico de la proteína, se les dan nombres, se le da una numeración en el orden alfabético griego. Entonces podemos encontrar proteínas cuaternarias que tengan subunidades alfa, beta y gamma. Hay que hacer claridad que esas subunidades oligoméricas que sean alfa no quiere decir que tiene hélices alfa o giros beta, no. Es simplemente el nombre que se le dio en el alfabeto griego para determinar la estructura oligomérica como tal.
Entonces ya con esto hemos terminado y tenemos en este momento, hemos pasado desde lo mínimo que era una unión de aminoácidos, el enlace peptídico, que nos dio una estructura primaria. Luego pasamos al plegamiento de la cadena, lo que nos dio la estructura secundaria. Luego pasamos a la estructura supersecundaria. De ahí fuimos a los motivos y a los dominios. Y pasamos luego a la estructura terciaria y pudimos hablar un poco de la cuaternaria. Es así que tenemos ya los cimientos para conocer un poco la estructura tridimensional de la proteína y luego pasaremos a ver algunas funciones de proteínas vitales para las células. Nos veremos en próximas entregas. Hasta pronto.